Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, aquí fue donde quedamos la vez pasada, que yo les dije que el día de hoy lo que iban a saber un poco era sobre el tema de consentimiento informado. El consentimiento informado ya lo habíamos visto en el curso de mala praxis médica, pero no fue como, fue un poco más generalizado, pero el día de hoy sí ya lo vamos a ver como más específico, a requerimiento de lo que ustedes, algunos de ustedes me habían solicitado. Entonces ya voy a dar inicio con la clase. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado, nosotros ya habíamos visto en el principio del curso que yo les había dicho, ok, sin consentimiento informado es lo primero que tenemos que nosotros como profesionales en medicina garantizar o tener cuidado, ¿verdad? De darle al paciente. ¿Por qué? Porque sin el consentimiento informado, sin la voluntad del paciente o del usuario, decir, ok, sí, yo me quiero someter a X tratamiento quirúrgico, yo me quiero someter o estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no podemos realizar o no podemos empezar con el tratamiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado, como nosotros ya vimos en el curso, bueno, en el primer curso, es prácticamente el pilar. Pero ahora sí, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es aquella autorización, permiso que otorga el paciente. ¿Para qué? Para someterse a un acto quirúrgico o bien para someterse a un tratamiento médico en particular, o bien para someterse a una investigación. Ahorita, al final de la clase, vamos a ver que eh, hay una ley que habla sobre la ley de biomédicos, que es la ley que permite que las personas o los pacientes puedan ser, obviamente, bajo su voluntad, bajo su consentimiento, que someterse a una investigación. ¿Para qué? Para ver si las, no sé, si la vacuna va a ser viable, si el medicamento va a ser viable. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿dónde le podemos encontrar ese consentimiento informado? El consentimiento informado lo vamos a poder encontrar regulado tanto en la Constitución Política, en la Ley General de Salud y en el Código de Ética Médico. Ahora, ¿en cuál código de ética? Va a depender de colegios profesionales, pero yo estuve haciendo una investigación y en la mayoría de los códigos de ética, en el de los odontólogos, en el de los psicólogos, en el de los médicos cirujanos, en todos viene regulado. ¿Por qué? Porque todos ellos ofrecen un servicio, ya sea público o privado. Ahora, la información de ese consentimiento informado, ¿cómo debe ser? Tiene que ser veraz, clara, precisa y escrita. Igualmente habíamos dicho que no había problema o no había ninguna inquietud, ¿verdad? Que el consentimiento informado se dé de manera verbal. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite que sea expuesto tanto de manera verbal, pero como también de manera escrita. Pero yo les había dicho, ok, hagamos una pausa. ¿Qué es lo más viable? Lo más viable es que el consentimiento informado lo otorgue que de manera escrita el paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que va a tener que demostrar que el paciente otorgó el consentimiento informado? No es el paciente, como decirles el paciente en los demás casos, que ya vemos que el paciente tiene la carga en qué, en la mayor parte de casos, demostrar si hubo una mala praxis médica o no, pero en el tema de consentimiento informado, quien tiene la carga probatoria es el médico. Entonces yo les dije, preferiblemente que el consentimiento informado lo otorguen de manera escrita. A ver, van a haber ciertos tipos de situaciones que ahorita vamos a ver que también se puedan de manera verbal o incluso vamos a estar en algunos supuestos en los cuales ese consentimiento informado se pueda presumir. Ahora, aquí ese consentimiento informado, hacer consentimiento,
Es decir, la voluntad del paciente no puede ser inducido por error, no puede ser por engaño o no puede ser por coacción. ¿Por qué? Porque si estamos ante engaño, error o coacción en el consentimiento, vamos a estar ¿a qué? A un vicio en el consentimiento y ese consentimiento podría llegar a ser nulo. Es decir, lo podrían, en caso de un proceso que el paciente, no sé, demanda al médico, demanda al centro médico y ya le diga, ok, no, es que yo di mi consentimiento médico, lo he viciado, lo doy a raíz de un engaño, lo doy a raíz de un error, lo doy a raíz de que me coaccionaron o me obligaron a darlo, pero yo en la realidad yo no quería hacerlo por X o Y razón, porque no me sentía conforme, porque iba en contra de mis pensamientos religiosos, se le podría entregar abajo de un proceso. Ahora, ¿cómo es la historia de ese consentimiento informado? La historia del consentimiento informado, de hecho, varió. Antes, de hecho, el consentimiento informado, la metodología que nosotros hemos venido tratando en este curso respecto al consentimiento informado ha variado específicamente posterior al siglo XX. O sea, a finales del siglo XX fue donde empezó a variar un poco. ¿Por qué? Porque antes nos regíamos por un consentimiento informado paternalista o bien tradicionalista. ¿Qué? Donde no se le exigía al médico ser tan riguroso en cuanto al consentimiento informado. ¿Y con qué me refiero que sea tan riguroso con el consentimiento informado? Bueno, que con los riesgos, con las consecuencias, con las adversidades que podría tener ese tratamiento, de explicar al paciente si hay otras alternativas o por qué es que se está sugiriendo, por así decirlo, ese tratamiento y ese tratamiento no, y este sí, otro no. Antes, antes del siglo XX, como les dije, se regía por un modelo paternalista. ¿Y qué decía ese modelo paternalista? Es, ok, ustedes médicos únicamente tienen que dar, o bueno, no dar, que el paciente entienda lo que es indispensable. Hasta ahí, lo que es indispensable. ¿Y, ¿y quién me va a decir en ese momento, verdad? Antes del siglo XX, en aproximadamente el siglo XX, ¿y quién me va a decir qué es indispensable o no? Bueno, la voluntad del médico y conforme a su experiencia era lo que me iba a decir si era indispensable o no. Pero después de ahí, como yo les dije, ya después del siglo XX, a finales del siglo XX ya nos empezamos a regir por lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Que tiene que ser más estricto, más explícito, y al paciente tiene que quedar claro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en el consentimiento informado nos vamos a regir por dos principios constitucionales. Nos vamos a regir, el consentimiento informado se rige por dos principios, el cual es el principio de la autodeterminación de la voluntad y el que ahorita vamos a ver, y el principio de la dignidad humana. Ahora, este consentimiento informado tiene dos aspectos. ¿Cuál es el primero? El primer aspecto nos dice, el derecho tiene el paciente a ser enterado acerca de su mal, del modo de curarlo, de los riesgos típicos y el derecho que los implica. Dos, el consentimiento que se reputa necesario cuando sea el menester aplicar algún medio curativo o quirúrgico que extrañe algún tipo de peligro, que es prácticamente lo que ya vimos en la primer filmina. Ahora, ¿cuándo no es necesario el consentimiento informado? Yo les dije al principio que habían ciertos casos que el consentimiento informado se iba a presumir. Específicamente es en el estado de emergencia. ¿Por qué? Imaginemos el siguiente ejemplo. Llega Pedro a raíz de un accidente de tránsito. Pedro llega, tuvo una colisión fuerte, llega al hospital, no sé, San Juan de Dios o al Calderón Guardia, lo lleva la ambulancia, la misma ambulancia es quien lo traslada al centro médico, pero Pedro efectivamente va inconsciente, no puede manifestar su consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, vamos a estar ante una disputa de dos bienes, que es la disputa del principio de autodeterminación respecto a qué, si la persona quería dar o no el consentimiento. Y por otro lado, vamos a estar ante
la vida humana. Entonces, ¿qué ha dicho? Bueno, en ese caso, ¿qué prioriza más? ¿El consentimiento informado o la vida humana? Ok, prioriza más la vida humana. Dos, vamos a estar, entre otro caso que se presume es el siguiente. Imaginémonos que yo voy donde el médico. Voy donde el médico normal, voy contento para que me haga un tratamiento médico de una cirugía. El médico especialista, el médico cirujano especialista me explica, me da mi consentimiento informado, le entendí todo, yo le firmo todo. Y me dice, Eric, venga en una semana, se opera ya, y le vamos a tener ya todo listo. Entonces, yo voy donde el doctor, le pago antes, ¿verdad? Como uno generalmente lo hace, pero vienen, digamos, como en la operación y pasa algo que tal vez yo no había consentido. Pero ¿qué pasa? Fue algo inesperado. Entonces, ¿qué pasa? Como fue algo inesperado y fue algo que yo no había consentido, pero es algo que se requiere, ojo, que se requiere para hacer ese acto quirúrgico y que es para mi bienestar, ahí hay una presunción y un instante de que, de que yo hubiese dado mi consentimiento en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque es para mi salud. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una excepción. Ese es para que yo pueda entrar o que el médico pueda entrar a ese foro de protección desde esa presunción, el médico no pudo haber sido quien me haya provocado a mí ese daño. Dos, tres, perdón, el internamiento involuntario por valoración calificada de un profesional en medicina, especialista, psiquiatría o cuando medie una decisión judicial. ¿Qué pasa? Hay personas, no sé si aquí habrá como un psiquiatra o no, pero hay personas que tal vez por su condición son sumerjas, ¿verdad? Las meten o no sé, como las internan forzosamente, no a raíz de su propia voluntad, sino a raíz de un proceso judicial que los internan. ¿Para qué? Para que la persona recapacite, lleve los tratamientos médicos oportunos. ¿Para qué? Para que ya una vez la persona es inmersa o es llevada al tratamiento médico, ya la persona puede decir, ok, ya se le dio alta y ya puede regresar y retomar su diario vivir. Dos, no, aquí vamos a ver ahora vamos a preguntarnos esta pregunta. ¿Hasta dónde se extiende el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado se extiende a partir de que en cuanto a la validez y eficacia hasta donde yo haya sido informado. Es decir, ese consentimiento informado que yo voy a expedir, que yo voy a dar como paciente, va a ser válido y eficaz hasta el punto de que yo haya sido informado, hasta el punto de que yo haya informado o haya consentido. Por ejemplo, si yo consentí que a mí me trataran o me aplicaran esta alternativa médica, que fue la que el médico, a raíz de su experiencia, de la lógica, me dice, ok, con base a su edad, con base a los pronósticos suyos, con base a los exámenes previos que a usted se le realizó, esto es lo recomendable para su caso o esto es lo preferible. En ese caso, ese consentimiento va a ser válido, eficaz, hasta el punto de que el médico me haya a mí informado de las consecuencias, o bien de lo que se podría derivar de ese acto. Ahora, aquí, si alguien no entiende algo, me levanta la mano y con mucho gusto. Luego, aquí es un artículo que es de la Ley General de la Salud. Recordemos que yo les expliqué que el consentimiento informado está regulado donde principalmente en tres dispositivos legales. Primeramente, en la Constitución Política, a raíz del principio de dignidad y el principio de autodeterminación. Luego, en la Ley General de la Salud, específicamente en ese artículo, y también donde en el código de ética de cada colegio, de cada profesional médico. Ahora, ¿qué dice ese artículo? Que es muy importante. Dice,
Artículo 22 de la Ley General de la Salud. Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud de vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo legalmente, si estuviera impedido para hacerlo. Se exceptúa este requisito para las intervenciones de urgencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a desmenuzar ese artículo. ¿Por qué? Porque ese artículo es fundamental en este tema. Vean. Si lo desglosamos por puntos, dice, ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud, consentimiento previo o de la persona llamada a darlo legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que ninguna persona puede someterse a un acto médico, ya sea quirúrgico o someterse a un acto médico en particular, sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque eso vulneraría los principios constitucionales que nosotros ya vimos. Luego, ese consentimiento informado, ¿quién lo puede dar? Principalmente el consentimiento informado, quien está obligado a darlo, ¿quién es? Es el sujeto, es el paciente. Pero vamos a estar también en ciertos tipos de casos donde ese consentimiento informado, como aquí dice, o bien la persona legalmente, en caso de que estuviese impedido hacerlo. Vamos a estar específicamente en dos casos en los cuales la persona por situaciones cognitivas no la va a poder hacer, que es, el primer caso son las personas menores de edad. En caso de las personas menores de edad, ¿quién me va a dar, ese consentimiento? Los progenitores, ¿en qué? En ejercicio de su patria potestad, o bien el tutor, en caso de que el mismo lo tuviese. O bien, si estamos ante unas personas con una discapacidad cognitiva, ojo, una discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque si es una capacidad física, eso no afecta perfectamente la actuar del paciente. Pero si es que la persona tiene ya declarado a raíz de un proceso de salvaguardia, de tramitida por el juzgado de familia, que esa persona es incapaz cognitivamente, ¿quién me va a expedir ese, ese consentimiento? Su representante, es decir, el garante. Y vean que mismo dice, se exceptúa el requisito de las intervenciones de urgencia. ¿Y cuáles son los casos de urgencia? Los casos que yo ya les expliqué. ¿Qué es el caso? De la persona que vimos nosotros ahorita, del muchacho, de Pedro, que tuvo una colisión de tránsito, lo llevan la ambulancia al Hospital San Juan de Dios y él por obvias razones no lo podía expedir, ¿verdad? Porque era inconsciente. O bien la persona que está en medio de acto quirúrgico, efectivamente con anestesia, obviamente el médico no va a decir, señor paciente, levántese, 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 porque ocupo que me otorgue ese consentimiento, ocupo que me otorgue la aprobación, no, ¿verdad? Y muy importante, el consentimiento de los familiares es secundario. Siempre se va a priorizar que el consentimiento de la persona directamente. Ahora, nosotros eh, vamos a tener principalmente, hay dos tipos de consentimiento. No, la verdad son tres. El consentimiento puro y simple, que el consentimiento puro y simple es el consentimiento que efectivamente otorga, por ejemplo, Eric, yo en mi persona, Eric, para mí mismo, ¿verdad? Para que, ya sea para someterme a un tratamiento médico o bien para someterme a un acto quirúrgico. Pero vamos a tener la doctrina, dice, nos habla de dos consentimientos más, que es el informado por sustitución. ¿Qué es este? El consentimiento informado por sustitución es el consentimiento mediante el cual el profesional responsable de la atención de la persona usuaria obtiene el consentimiento de las personas a ellas vinculadas, sea por razones de consanguinidad o afinidad, por encontrarse esta incapacitada para tomar decisiones. Esto por criterio razonado del profesional en salud responsable en atención clínica. El consentimiento informado por sustitución prácticamente es que a raíz de que la persona es una persona menor de edad
o bien es una persona con una incapacidad. Obviamente, cuando hablamos de incapacidad legal, no es una incapacidad legal de una incapacidad laboral, ¿verdad? Es una incapacidad legal como la que nosotros ya acabamos de ver, que es el tema de una persona que tiene tal vez una incapacidad cognitiva, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con Alzheimer, una persona con, eh, con esquizofrenia, por ejemplo, o bien una persona menor de edad. Entonces, ese tipo de consentimiento que otorgan los padres, ese tipo de consentimiento que otorgan, ¿cómo se llama? El representante legal de la persona con capacidad, se llama un consentimiento informado por sustitución, que es decir, la persona es la que va a firmar en representación de el consentimiento informado, haciendo saber que está consciente o que está de acuerdo con lo que el médico está diciendo. Ahora, muy importante. Ahorita en otras disciplinas vamos a dar un tema que se llama no consentimiento, se llama asentimiento informado, que aplica para las personas que son mayores de niños, infantes, mayores de 12 años, pero menores de 18, que esto vamos a ver. Ahora, y también por el otro lado es el tema de del consentimiento por delegación. El consentimiento por delegación es cuando una persona usuaria capaz y en ejercicio de su propia voluntad y libre, delegada el derecho a consentir el procedimiento clínico recomendado. De ello se dejará constancia del expediente de salud o del registro respectivo mediante la firma de dos testigos mayores de edad y con plena capacidad. Entonces, ¿qué pasa? El consentimiento por delegación es cuando esa es la verdad, yo nunca, en la práctica nunca lo he visto, pero es cuando una persona, un cliente o un paciente suyo les dice, ok, yo quiero, y tal vez como por situaciones personales mías, por situaciones, digamos, que a mí me estresa o que no quiero saber mucho de la enfermedad que yo tengo, yo prefiero que usted le explique la situación a mi novia, le explique la situación a mi novio, le explique la situación a mi mamá o a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, yo siendo mayor de edad. Entonces, eso se llama consentimiento por delegación. Pero, ojo, en ese consentimiento por delegación vamos a tener un requisito muy importante, que cuál es? Es que al igual que el consentimiento informado por sustitución, es una característica común, se tiene que dejar una constancia en el expediente médico, pero en el consentimiento por delegación se tiene que además dejar una constancia de eso, se tiene que dejar una constancia de que el paciente quería eso por X o Y razón, pero con la firma de dos testigos mayores de edad y con plena capacidad. Ahora, ¿qué pasa? Si por X o Y razón, una vez que, no sé, eh, que se hizo, ya sea el consentimiento informado por sustitución o por delegación, las personas, obviamente, don Johnny. Sí, buenas noches, profesor. Mire, es que tengo una duda porque muchas veces nosotros, digamos, como personal de salud, eh, mm, esos dos testigos normalmente ponen a la enfermera y a uno como médico para que refrende. Y obviamente, o sea, lo que le estoy entendiendo, eso es totalmente inadecuado, porque serían familiares o personas allegadas al paciente y que el paciente, pero no, quiero que me explique. Entonces, el paciente firma el consentimiento informado y firmamos dos personales de salud, ya sea el enfermero más yo como médico. Entonces, creo que está equivocado de esa forma, a como el hospital lo No, está haciendo. no, el hospital lo está haciendo bien. De hecho, eso puede hacerlo, digamos, lo importante, digamos, como el centro médico lo está haciendo con ustedes, está bien. Lo importante es que quede una constancia que hubo dos testigos de que el paciente
por X o Y razón, le delegó su consentimiento a un tercero. Ah, Ahora, perfecto. el consentimiento probablemente, y era lo que yo me refería, probablemente el consentimiento de que, no sé, por ejemplo, que diga el paciente, uy, no, es que por X o Y razón no quiero que a mí me expliquen, probablemente, o tal vez persona crítica, uno pensaría que le va a decir que se lo va, que lo va a emitir, no sé, aunque obviamente estamos basándonos que la persona es mayor de edad, que se lo va a dar a la mamá, se lo va a dar al papá, al tío, al hijo, que tal vez es mayor de edad también. Entonces, eso es prácticamente a lo que me está refiriendo, pero digamos, el centro médico, como usted me cuenta, si lo está manejando, si lo está manejando bien, lo importante es que quede constancia escrita, que hubo dos testigos que presenciaron el acto y dos, que esas personas tenían, esos dos testigos son mayores de edad y que tenían plena capacidad. Y efectivamente que ese acto por delegación, la persona lo estaba haciendo conscientemente, no estaba haciendo coaccionado. Eso es prácticamente lo vinculante en esos tipos de casos. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Para eso estamos. Bueno, estábamos hablando que aquí pasa, digamos, eso es como, ya me acordé. Ahora, ¿qué pasa? En esos tipos de casos, ya sea por un procedimiento por delegación o un procedimiento, ya sea por información de sustitución, si el tercero que está consintiendo algo, ojo, que está consintiendo algo, es contrario a qué, a lo que opina el doctor, sí ya se tendría que ir a solicitar una medida cautelar, que es lo que dice la teoría, ante la autoridad judicial correspondiente. Menos en el caso de que de las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ya ha sido bastante explícita, la jurisprudencia nacional, de que en el caso que los papás, obviamente, en caso de que estamos ante un caso de una persona menor de edad y los papás no quieren hacerle un tratamiento quirúrgico que el médico considera oportuno para salvaguardar la vida de la persona menor de edad, velando por el principio perdón, del interés de la persona menor de edad, lo que diga el médico va a tener supremacía a raíz de lo que les mencioné, de lo que digan los papás. En esos tipos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, creo que son los testigos de Jehová, ya casi le doy la palabra, don Carlos, creo que son los testigos de Jehová que no creen como en las transfusiones de sangre y tal vez un hijo o una hija lo esté requiriendo, pero yo les dije, no, digamos, como por temas de religión nuestras, nuestro hijo o hija no se puede hacer esa transfusión de sangre, entonces digamos, y dice el médico, y si su hijo o hija no se hace transfusión de sangre, va a morir. Entonces, digamos, lo que diga el médico va a tener supremacía jerárquicamente a lo que digan los padres, a pesar de que ellos sean los representantes de las personas menores de edad. Don Carlos. Profesor, aquí dice que se deja constancia de que firmaron los dos testigos, pero no el que delega no firma tampoco. No, no hay ninguna parte donde que demuestre, digamos, que él delegó. No, él O sí tiene que firmar. el hecho de que haya dos testigos implica delegación. No, la persona quien delega sí tiene que firmar. Ah, ok, ok. La persona que delega sí tiene que firmar. Y los testigos son prácticamente como para comprobar. Es prácticamente como para comprobar de que ellos estuvieron en el acto. Ojo, que ellos estuvieron en el acto, que ellos presenciaron, que la persona sí estuvo conscientemente, no fue coaccionado en expresar su voluntad de en delegar. Pero la Ah, persona que delega sí tiene que firmar. Ya efectivamente, ya posterior que él delega, quien firma es el tercero a quien él le delegó, ¿verdad? Entonces, igual, a quien habría que explicarle no sería él, sería la persona a quien él, a raíz de su propia voluntad, quiso delegar. ajá, perfecto, gracias. Ahora, aquí vamos a estar bajo ciertas características de la información. Estas características de la información
es ¿qué son las características que un consentimiento informado tendrían que ser para que sea viable? A veces nosotros los abogados, nosotros los médicos, nosotros los ingenieros, tal vez mm, cualquier profesión, a veces tal vez nosotros usamos vocabulario lingüístico que tal vez únicamente lo va a entender quienes, nosotros bajo el mismo gremio. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que usar lenguaje al momento de expresarnos, aunque sea verbalmente, aunque sea también de manera escrita. Por ejemplo, ustedes van, por ejemplo, imaginemos que yo estoy dando una consulta, no sé, de un caso de derecho laboral, un caso de derecho de familia, un caso de derecho civil, por ejemplo, cualquiera. Yo como profesional en medicina, perdón, como yo como profesional en ciencias, yo tengo que expresarme como de un lenguaje sencillo. No es viable que yo les vaya a decir a ustedes en una consulta que ustedes tal vez sean conmigo, expresarme de un lenguaje muy técnico, porque puede ser de que, digamos, que ustedes a mí no me vayan a entender. O bien, tampoco sería lo correcto que yo vaya donde una consulta con uno de ustedes y ustedes, a pesar de que suene muy, muy, muy bonito, muy romántico, hablarme como un vocabulario médico, pero tal vez yo vaya a decir, uy, mira, sí me habló, pero la verdad es que no le entendí nada. Entonces, llegué prácticamente exactamente a lo mismo. Y recordemos que el consentimiento informado no es únicamente estar nosotros tranquilos de que la persona firmó el documento. El consentimiento informado es, además de que la persona firmó el documento, estuvo de acuerdo con esto, oye, que la persona haya entendido ese un segundo aspecto, y era lo que yo quería que era aquí claro. La persona, ustedes los médicos tienen que tener certeza que la persona entendió, ojo, que la persona entendió lo que ustedes le estaban hablando, que la persona entendió lo que decía el papel. No es únicamente señor cliente o señor usuario, fírmeme este punto, si no es, yo como médico, ok, les explico a usted paciente, a usted usuario, el tratamiento, las consecuencias y todo, de, pero, me dijo yo una cosa inscrita, entonces usted lo aceptó. Por eso, digamos, si ustedes buscan doctrinas sobre consentimiento informado, les van a decir que el consentimiento informado, ojo, es predominantemente oral, porque es predominantemente oral. Y no es que al ser predominantemente oral, no es que no se tiene que dejar, que el consentimiento informado no tiene que ser escrito, es que el médico, por lo menos hay una presunción de que el médico al momento de firmar la hoja le explicó al paciente, se reunió con el paciente a explicarle las consecuencias, a explicarle lo que podría ocasionar con ese tratamiento, lo que podría ocasionar con este acto quirúrgico. Por eso es que se dice aquí. Ahora, para nadie es un secreto que aunque uno diga, uy, mira, es que esta persona tenía unos estudios académicos bajísimos, con costo hizo la primaria, pero si uno se explica de forma clara, precisa y concreta, hasta la persona con los estudios más bajos lo va a entender. Entonces, hay que hacer, en otras palabras, hay que hacer una mezcla terminológica, científica, tecnológica y médica, pero en un lenguaje simple para la comprensión del hombre común. Eso es el primer requisito de la información. Luego, el segundo requisito es que sea veraz, es decir, que la información que yo le esté dando al cliente sea una información certera, cierta, es decir, que no sea una información falsa que yo me la saqué del bolsillo para impresionar al cliente, que no sea una información que yo dije, ok, para yo ganarme esa platilla, para yo ganarme esos ingresos extra y a ver para ver si el cliente se viene conmigo y deja a otro médico, le voy a decir, uy, vea, si usted lleva el tratamiento médico conmigo, yo le garantizo a usted, ojo, yo le garantizo a usted que usted va a tener este resultado en menos días. Usted va a tener este resultado sin dolor. Pero al final de cuentas no es cierto, sino que era que yo inmergí dentro del documento o inmergí dentro de la oralidad de la conversación insumos falsos para atraer al cliente. Igualmente todo eso incluso podría haber
como temas de vicios en el consentimiento, perdón, en materia de consumo. 3, tiene que ser adecuado. Eso que sea adecuado ya son ciertos requisitos. Nosotros en el curso de mala praxis médica, nosotros habíamos visto en la diapositiva, me acuerdo que fue como la segunda clase, 4 requisitos principales que yo les dije tienen que tener consentimiento informado. Pero ahora, yo les voy a decir, estamos en un técnico, tienen que tener más cosas. El primer requisito es la naturaleza de la intervención. ¿Qué es la naturaleza? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que se va a realizar? Ojo, yo he visto consentimientos informados que tal vez, y de hospitales que a mi criterio no es como lo más idóneo o no es lo más correcto, porque en vez de explicar en qué consiste el acto quirúrgico, explican qué es, por ejemplo, la pediatría, qué es, por ejemplo, la geriatría, qué es, por ejemplo, la, la cirugía, la fisioterapia de piso pélvico, por ejemplo. Sino la naturaleza de la intervención no es la naturaleza del área, es en qué se va a consistir, qué es lo que se va a realizar. 2, el objeto de la intervención, es decir, para qué es lo que se hace. Y eso va muy ligado a qué? A los beneficios que se espera obtener. Ok, esos beneficios se esperan obtener aquí es muy importante y aquí indicar, ok, son beneficios que se esperan obtener, pero ¿en qué? ¿En cuánto plazo? ¿Por qué? No es que, digamos, yo me voy a someter a un acto quirúrgico, por ejemplo, una reducción de estómago y yo voy a tener este resultado al día siguiente, ¿verdad? No hay que, si no sé si alguno se ha hecho como una de esos, o ha visto ese tipo de operaciones, pero generalmente uno sale de esta operación, lo mandan donde el fisioterapia para que uno le hagan unos masajes, todo lleva un proceso para ver el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se espera obtener y en qué plazo, en qué tiempo? Y si esos beneficios sean inmersos con el primer acto quirúrgico o bien para obtener esos beneficios yo me voy a tener que esperar a otro factor ajeno al acto que se me está realizando. Ojo con eso. También indicar los riesgos probables. Aquí es muy importante que no es indicar y hacer una lista machotera de todos los riesgos probables. Son los riesgos probables típicos. Es decir, riesgos probables típicos de la peronda. Por eso yo les dije, cuando vimos el curso de mala praxis médica, esos tipos de consentimiento informados, no es que no puedan ser machoteros, porque en la práctica sí son muy, muy machoteros, pero esos se tienen que adecuar al paciente, adecuar a la situación. Por ejemplo, una persona que se va a someter, no sé, a una cirugía de abdomen, eh, no sé, estética de un muchacho de 20 años, no es lo mismo los riesgos, y creo que ninguno me va a dejar mentir, del mismo acto quirúrgico, pero para un muchacho de, no sé, de 60 años. O bien, una mujer que se quiera hacer X operación estética de 15 años que una mujer de 50 años. Los riesgos son distintos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo como médico tengo que poner ahí? Los riesgos probables que se puedan presentar para una persona de 50 años, para una persona de 15 años, para una persona de 20 años, para una persona de 60 años. Pero riesgos típicos, no los atípicos. ¿Por qué? Porque los riesgos atípicos, ¿qué son? Son los riesgos que tal vez, y que efectivamente uno no se espera que pueden pasar y que son muy pocos probables de que puedan pasar. Entonces, los atípicos no es necesario mencionarlos. También que es importante mencionar los efectos secundarios. A raíz de ese tratamiento, ¿qué consecuencias puedo yo obtener? ¿Qué consecuencias puedo yo acarrear? Y también es muy importante, también no únicamente, también efectos secundarios son que con los medicamentos, Por eso es muy importante, por eso es muy importante que antes de hacerle de consentimiento informado y todo eso, sentarse con el cliente, sentarse con el usuario, a ver cuáles son las alergias, si tiene alguna alérgica si tienen alguna alérgica respecto a un padecimiento, si tiene alguna alérgica
respecto a algo, si es alérgico o ha tenido o inoportunos con un medicamento en particular. ¿Para qué? Para que el médico, el galeano, pueda diagnosticar o pueda recomendar mejormente en cuanto a un insumo médico. También el tema de las contraindicaciones. También las alternativas posibles y las intervenciones propuestas. Aquí es muy importante y aquí sí me voy a atender un poco más. Nosotros ya sabemos que uno puede proponer, siempre uno, tal vez como médico, uno se va a hincar a un cierto acto en específico, pero siempre es bueno decirle al cliente cuáles otras alternativas tiene. Y aquí, ¿por qué me voy a atender más? Aquí hay que justificar. Aquí yo siempre digo justifiquen en el consentimiento informado, en el consentimiento escrito, porque es que ustedes, los médicos, consideran que esta alternativa que ustedes le están dando al paciente principal es mejor que esta segunda alternativa o tercera alternativa que también el paciente podría inferirse, podría optar. ¿Por qué? Porque luego vienen y les dice el cliente, el usuario, es que yo no estaba, es que a mí únicamente me dijo que esta era la mejor, entonces yo me fui por esta, pero el paciente, el doctor me dijo que también había esta, pero nunca me dijo por qué es que una era mejor que la otra. Pónganlo mejor por escrito. ¿Para qué? Para que quede constatado que ustedes le dijeron, ok, se va a optar por esta como principal porque tiene, según la ciencia, tiene estos y estos beneficios. En cambio, la segunda otra alternativa puede, por ejemplo, puede tener mismos beneficios, pero es de manera más lenta, es de manera más, los resultados van a ser menos céleres, por ejemplo. De hecho, hay médicos, digamos, que cuando los pacientes son eh, como muy alérgicos y algo así, y yo lo he visto en la práctica y eso es algo como que me gusta, que ponen hasta, por ejemplo, cómo es que está compuesta químicamente el medicamento. ¿Para qué? Por si el paciente es alérgico a algo. Eso yo solo se lo he visto a un médico y cuando el médico lo hizo, me gustó mucho. Y también explicación breve del motivo que lleva al médico a elegir una y otra, que fue lo que nosotros ya vimos. Ahora, estos efectos de que el paciente toma la decisión de manera libre y responsable es porque para que la persona no se vea sesgada o no se vea influenciada a haber electo una en particular. Por eso es que ustedes, al final de consentimiento informado, ustedes ponen a firmar al paciente que entendieron, que están de acuerdo con el acto quirúrgico. Ustedes, como yo les dije en el curso de mala praxis, mi recomendación es, si el paciente médico, ustedes no tienen un respaldo escrito donde el paciente no otorgó el consentimiento informado o no está de acuerdo con algo, ni siquiera les digan la hora y fecha de la cirugía. ¿Por qué? Porque si el paciente no, si ustedes no tienen un respaldo, va a ser muy difícil, y luego el paciente les acusa de una mala praxis médica, va a ser muy difícil probar que el médico otorgó, que el paciente otorgó ese consentimiento informado. ¿Por qué? Porque recuerden que los pacientes, por X o Y razón, olvidan las cosas, ¿verdad? Aunque sea entre comillas, olvidan las cosas. Por eso es muy importante que el expediente clínico quede todo constatado, ¿verdad? Recuerden que ustedes, la mayor herramienta, igual, como vimos la semana pasada, en la prueba, no, hace 2 semanas, perdón, cuando estábamos viendo la prueba odontológica forense, yo les dije, la mayor prueba que puede tener un médico respecto a su actuar, sea bueno o malo, ¿dónde se va a visualizar? En el expediente clínico. Por eso es que el expediente clínico tiene que ser claro, lo más completo posible. No únicamente, como yo les dije hace 2 semanas, en caso de los dentistas, para efectos de poder identificar a una persona en el caso de que se requiera, sino también para efectos legales, efectos administrativos de ustedes de respaldo. Vea que es algo que también uno siempre intenta procurar. Ahora, ¿qué es el principio de autodeterminación?
El principio de autodeterminación, como ya hemos venido citando, es un principio constitucional y es el principio que me permite a mí como paciente optar, ¿por qué? Por un tratamiento, optar, ¿por qué? Por un acto quirúrgico en específico, ¿por qué? Porque es mi cuerpo, es mi salud. Yo únicamente soy yo, Eric Badilla, soy yo, Juan Pérez, quien puede decir, yo soy el que me quiero someter a un acto quirúrgico en específico, salvo que sea un acto de, de urgencia, o estemos en casos que ya hemos de personas menores de edad, o casos con personas con discapacidad. Ahora, ese principio de autodeterminación se va a ver específicamente limitado. Va a tener también limitantes que fueron las que nosotros ya vimos. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan en la primer clase, bueno, fue como la segunda, que yo les dije, hay específicamente tres enfermedades que no se requieren el principio de autodeterminación, que es que quiera o no el paciente a raíz de tener esas tres enfermedades, se va a tener que ver inmerso a un tratamiento quirúrgico. La única facultad que va a tener el paciente es elegir si quiere o no un tratamiento privado o un tratamiento público, ¿verdad? Obviamente, si no tiene los ingresos, se va a ir a un público, pero si tiene los ingresos, va a poder optar por un tratamiento privado. Ahora, aquí yo, para efectos de que me participen, quiero y les pregunto, ¿tiene el profesional en salud que verificar que el paciente haya comprendido toda la información? ¿Qué opinan? Yo sé que yo la respuesta ya, creo que eso ya se les había soplado. ¿Tiene el profesional en salud que verificar que el paciente haya comprendido la información? ¿Qué opinan? Gerardo. Buenas noches, profesor y compañeros. Ya yo considero que es fundamental. En realidad yo no soy médico, no soy de área de medicina, pero siempre considero que es fundamental. Conste que no lo hacen. Me he operado 2 veces y verdaderamente no aclaran, digamos, qué es lo que se va a hacer, digamos, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Muchas veces es simplemente la operación es de tal cosa y firme aquí, listo, Ujú. pero sí es fundamental que el paciente entienda qué se le va a hacer y sobre todo en palabras que verdaderamente no tan técnicas, digamos, que el paciente esté Ujú. totalmente consciente del procedimiento como tal. Correcto, muy buen comentario. Gracias, don Gerardo. Don Carlos. Yo pienso que sí, profesor. Yo pienso que siempre es importante que el médico verifique, o por lo menos que le pregunte al paciente si comprendió, ¿verdad? Porque el paciente puede que sea de las personas muy calladas, que tal vez tenía una pregunta que hacer y no se animó a hacerla, y de ahí puede derivar un montón de cosas, ¿verdad? Y yo pienso que es importante que por lo menos conste que el doctor le preguntó al paciente hasta donde el paciente pudo comprender si había comprendido lo que se le dijo, ¿verdad? Hasta Eso era por donde yo quería cortesía tiene llegar. que hacerse. Ah, eso era donde yo quería llegar. Y usted, don Carlos, ¿cómo usted es médico, ¿verdad? Sí, usted es médico. No, yo no Usted, soy médico. Yo soy de ah, registro de médicos. sí, cierto, sí, cierto. Y usted, don Carlos, ¿cómo usted podría asegurarse que que el paciente entendió? Digamos, ¿usted cómo podría verificar que el paciente entendió? Porque, digamos, muy fácil, uno dar una hoja, muy fácil usted explicarle, pero uno cómo podría verificar que el paciente realmente entendió. Creo que es una No, pregunta un poco compleja porque uno, o sea, ¿cómo usted podría verificar que el paciente entendió? no hay manera. Yo pienso que no hay manera de verificar eso, porque mucha gente tal vez puede decir, ¿usted entendió? Ah, sí, yo entendí, pero tal vez no había entendido. ¿Va? Tal vez por temor o tal vez por no.
tal vez por miedo o por un montón de razones, dijo que sí había entendido y no había entendido, ¿verdad? Ujú. Así que pienso que al médico le pueden dar una respuesta que no es cierta, ¿verdad? Correcto. Ahorita les voy a dar la respuesta que es a mi criterio, porque igual creo que es una consulta bastante compleja. Johnny. Sí, profesor, yo a veces uno baila con la más fea con el paciente porque el paciente sí está interesado en conocer qué procedimiento se le va a hacer, ya sea un procedimiento de tipo médico o un procedimiento de tipo quirúrgico, y los mismos familiares inciden de que a la persona que realmente se le va a hacer y es la más interesada en comprender qué es lo que se le va a hacer, quieren que se les oculte la información, porque la persona es muy nerviosa, porque al final se va a echar para atrás, y entonces lo que sucede es que hay que tocarle con palabras muy sutiles, que me parece a mí que es inadecuado, porque el primer interesado en saber exactamente qué es lo que se le va cuál es el procedimiento que se le va a realizar, que lo conozca, obviamente, sin entrar en tecnicismos que no lo van a comprender. Pero para mí sí es importante, o más cuando fa- eh, casi que se hacen una conferencia de prensa entre toda la familia, porque hasta que esté toda la familia reunida, se le puede indicar al paciente, pues, pero yo creo que el paciente no solamente, bueno, desde mi punto de vista, uno tiene que verificar y tiene el derecho a conocer lo que se va a hacer. Obviamente, hay que valorar el nivel de escolaridad de la persona para que sea entendible. Ahora, yo les voy a dar la respuesta. La respuesta es que no hay ninguna forma, o sea, no hay ninguna forma para verificar que el paciente entendió. Y se los pongo con el mismo ejemplo. Por ejemplo, ustedes son, aquí tengo X cantidad de personas conectadas. Yo ahorita estoy dando una clase de consentimiento informado. Yo les estoy dando la materia, yo no puedo saber si me están entendiendo o no. Es imposible porque cada uno tiene su cerebro, cada uno no tengo yo para meterme al cerebro de cada uno de ustedes para ver, digamos, si están entendiendo o no la materia. Es exactamente con el médico. El médico no puede meterse a la cabeza del paciente y decirle, ay, señor paciente, ábrame para ver para ver si usted verdaderamente entendió, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno debería hacer? Si ustedes tienen si ustedes tienen un consultorio privado, pongan en un rótulo afuera, se está grabando la consulta. Entonces, ustedes ahí quedan constatados de qué, de que ustedes les explicaron al paciente, le explicaron todo y ustedes le dijeron al paciente, ¿entendió? ¿Tiene alguna consulta? ¿Para qué? Para que en caso de que un juicio, el paciente diga, ay, es que yo no entendí, sino que usted ahí queda constatado en cámaras, obviamente tienen que ustedes que avisar por un rótulo visible, ¿verdad? Rótulo en un área visible que se está grabando, ¿para qué? Para que eso sirva como prueba. Además de que ustedes ponen al final del contrato, perdón, al final del contrato no, al final del consentimiento, ya casi doy la palabra, Johnny, al final del consentimiento informado, que ustedes leyeron, le explicaron el consentimiento informado al paciente y que el paciente no tenía ninguna duda en cuanto al contenido y al alcance del mismo. Entonces ya con eso ustedes se salvan. Johnny. Sí, profesor, bueno, yo no trabajo en la institución, en la caja, pero sí me he dado cuenta de que cuando se establecen grupos de personas, de pacientes que se les va a hacer X o Y procedimiento, ya sea médico o quirúrgico, y hay una enfermera que se encarga de explicarles incluso los cuidados previos y posteriores al procedimiento que se le va a hacer. Entonces creo que al paciente le podría quedar más claro, y
el médico antes de la cirugía o previamente le va a dar una explicación más, ¿cómo se llama? Más Oportuna. personalizada. Correcto. Ujú. No, sí, súper bien comentario. Más bien, gracias, Johnny. Ok, sigamos. Ahora, el deber de la información es total, perdón, Giancarlo. Sí, profesor, también tal vez un punto a tomar en cuenta es, si bien es cierto, pues yo no puedo garantizarme de ninguna forma que la persona me entendió, pero Correcto. también uno podría, dentro dentro de su responsabilidad médica, aprovechar todas las oportunidades que tenga para explicarle al paciente. Porque si Correcto. uno lo explica una vez y, como decía ahora el doctor, o sea, hay una enfermera que les da primeramente una charla, luego antes de que se dé el procedimiento, si se tiene contacto con el paciente, se le puede explicar nuevamente. Y si uno aprovecha también las oportunidades que tenga de contacto con el paciente previo al procedimiento para explicarlo, y ya también uno, al decirlo varias veces, se asegura que haya tal vez una mejor comprensión, que usted lo reiteró en varias ocasiones, que la persona lo pueda comprender de mejor forma, y también es una garantía de que no fue una, sino que varias veces se le dio la información llegó al paciente de diferentes vías, y también una manera de garantizar el grado de comprensión que pueda tener. Correcto. Muy buen comentario, Giancarlo. Más bien, gracias. Ahora, yo les pregunto, el deber no, perdón, iba a hacer un comentario lo de Giancarlo. Por eso es que se dice que, digamos, que el consentimiento informado es predominantemente oral, digamos, efectivamente tiene que haber un documento escrito, ¿verdad?, que respalde todo, por lo menos lo de los alcances, cómo se hacer el acto quirúrgico, pero que ese comprobante quede escrito no significa, digamos, que yo no le pueda como, ¿quién fue? Creo que fue Gerardo, que había explicado lo de la enfermera y todo eso me parece perfecto. Igual lo que estaba explicando el compañero Giancarlos. Ninguno exime al otro. Obviamente, entre más información se le da al paciente, entre más información se le da al usuario, más seguro la persona va a estar para someterse a la información, para someterse al acto. Y recordemos un principio de consentimiento informado, que es entre mayor riesgo, mayor información. Entre menos riesgo, menos información. Pero si es un acto quirúrgico complicado o es algo que requiere de su ciencia, por así decirlo, hay que dar más información. Entre más complejo sea el acto o lo que se haya realizado el paciente, más información. Ahora, yo les pregunto, ¿el deber de información es total o parcial? ¿Puede llegar a ser el total, el deber de información, o más bien es parcial? ¿Qué opinan ustedes? Gerardo. Y yo considero como paciente que debería ser lo más relevante. Al final del camino, digamos, en medicina hay muchos tecnicismos que uno como paciente no va a entender. O sea, yo siento que es como lo más relevante de lo que se va a tratar la intervención. Correcto. Muy buen comentario. ¿Quién más? Por lo menos dos comentarios más. Y les digo si es total o parcial. Giancarlo. Y es que debería ser total, porque el problema de hacerlo parcial es que se puede prestar para que de una u otra manera Ujú. uno pueda dirigir a que el paciente haga lo que yo quiero porque le doy la información que a mí me conviene, porque tal vez yo busco o persigo un fin en específico, un tratamiento en específico o alguna respuesta en específico. En cambio, que si yo doy la información completa, ya el paciente, conociendo todo, es el que toma la decisión si está de acuerdo o no está de acuerdo, o ante una eventualidad de que haya algún reclamo, pueda decir, ah, es que eso no me lo dijeron porque me dijeron solo una parte. Correcto. Muy buen comentario. Dayron. Buenas noches. Sí, yo también Buenas pienso noches. que debería ser amplia,
¿verdad? En el sentido de que el paciente pueda, tal vez no va a entender al máximo toda, pero que pueda saber cuáles son los riesgos, que pueda por lo menos tener una noción clara, ¿verdad? Y clara y veraz de la información, porque al final va a estar sometido a X o Y procedimiento y es importante al menos que sepa qué es lo que puede pasar o cuáles son las eventuales situaciones que se pueden presentar, y solamente siendo claro con el paciente y amplio se puede explicar eso, ¿verdad? Ese sería mi pensar. Muy buen comentario, más bien gracias por la participación. Y Carlos, don Carlos. Profesor, yo pienso que tiene que ser total. Que no sea técnica es otra cosa, ¿verdad? Ujú, Sí, pero tiene que ser total dentro de los aspectos más relevantes de la información que tiene que tener el paciente, aunque no técnica, porque muchas cosas no, como dijo el compañero, no vamos a entender los que no sabemos, ¿verdad? ujú. Pero sí por lo menos que abarque todos aquellos aspectos que podrían inferir en caso de una queja. Ok, de hecho, les voy a dar la respuesta. De hecho, prácticamente todos anduvieron ahí como pellizcando para decirles la respuesta. El deber de información es parcial, no es total. El deber de información nunca va a ser total. ¿Por qué? Primeramente, por el tema de los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos que yo tengo que dar al momento de emitir un consentimiento informado, únicamente yo estoy obligado a emitir qué riesgos, los riesgos típicos. Es decir, como dijo un compañero, uno de los cuatro que me participó, los riesgos que se podrían presentar en el acto, los riesgos que pueden presentar en el momento y no los riesgos atípicos. O sea, yo como paciente, que yo voy a un acto, yo buscaba, no sé, por ejemplo, yo voy a buscar a Giancarlos. Digamos que Giancarlos es médico especialista en, no sé, en cirugía plástica. Yo a Giancarlo, yo no voy a esperar que Giancarlo me llegue a mí. Obviamente yo sé que él es especialista, que es un médico preparado, y por eso es que yo a Giancarlo estoy buscando. Pero yo a Giancarlo, yo no voy a esperar como paciente de que él me explique una clase totalmente magistral de todo lo que es mi operación, de todos los alcances, de qué es y nada. No, sino yo únicamente me interesa qué es y lo que a mí me podría ocasionar sabiendo Giancarlo, mis enfermedades, mis riesgos, mi situación de salud y punto. Por eso es que se dice que es parcial. Pero además de eso, es un aspecto muy importante. Uy, perdón. Que dice que, vean eso, que dice, el deber de información es parcial, solo en el sentido que se deberá mencionar y hacer referencia acerca de los riesgos que se conocen o que son típicos ante cada procedimiento. No se debe esperar que se haga una mención de aquellas circunstancias que se salen de la normalidad. Oh, ahí creo que me equivoqué en algo. Gramáticamente, no. Cuando se hacen bien los arreglos, que salen de la normalidad, ¿de qué? Del advenimiento. Pero sí se debe hacer, se debe hacer saber al individuo que ante todo procedimiento médico como regla, siempre existe una posibilidad de que, una posibilidad de que surjan impredecibles ante incluso de las manos de médicos y de conocimiento de los mismos médicos tratantes. A ver, que fue lo que yo les dije, el tema de los riesgos únicamente es parcial. ¿Por qué? Porque únicamente uno tiene que informar las cosas que se le pueden presentar al paciente a raíz de qué, a raíz de su enfermedad, de su estado de salud, de la edad biológica que mismo tiene. Por eso es muy importante que valorar previamente al paciente. Por eso se dice que es parcial. Y también es muy importante hacer la ciencia médica, como nosotros ya hemos supravisto en en estas 8 lecciones que hemos tenido, la ciencia médica es una ciencia inexacta, indeterminada. Pueden pasar de que a raíz de la situación del paciente, estemos ante un caso de iatrogenia negativa o iatrogenia negativa, de que por la situación del paciente fuera lo común de la forma de reaccionar de él ante X o Y tratamiento,
se salga de control del médico, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahí va prácticamente la respuesta. Todos ustedes ahí anduvieron cerca de la respuesta, de hecho muy cerca, pero sí es importante que sepa que el derecho de información aquí en Costa Rica es parcial y no es total en cuanto al consentimiento informado. Ahora, ¿puede el paciente optar por renunciar a conocer los riesgos o los beneficios de la intervención médica? La respuesta es sí, y es prácticamente lo que nosotros ya vimos. El paciente sí puede optar por renunciar a saber los riesgos o beneficios de la intervención médica. El paciente sí puede renunciar, pero aquí es muy importante. Hay que dejar un respaldo de prácticamente de la renuncia, ¿verdad? Que se está haciendo. Y no es que ya, yo digo, ok, el paciente renunció, el paciente no quiere saber nada, me lavo las manos y ya no le comento al paciente nada de lo que puede pasar, ya no le comento nada de la operación. Es, ok, señor paciente, si usted va a renunciar en cuanto a algo, usted no quiere que yo como médico le explique a usted lo que está pasando con su operación, los avances que hemos tenido, o bien, en los peores casos, si hemos tenido retrocesos, diga usted qué fue lo que ya vimos. Ocupo que usted venga o me diga quién le va a delegar para ayudar a ese tercero, explicarle esto ligado a su situación de salud. ¿Por qué? Porque recordemos que el consentimiento informado es una obligación legal, ustedes ya saben, y además es una obligación ética de los profesionales en medicina. Entonces, sí podrían renunciar, pero esa renuncia, además de la renuncia, tendrían que hacer un adendo de qué? De la persona delegando el consentimiento a un tercero, un familiar, un amigo, a la persona que él decida que le tenga más confianza. Únicamente garantizar de que sea una persona mayor de edad y dejar constancia de 2 testigos del acto, que se llama por delegación, que fue lo que nosotros ya vimos. Ahora, esto es muy, es un poco similar a la respuesta anterior, pero no es similar y no es la misma respuesta. ¿Qué dice? ¿Puede el médico reservar información a efectos de no perturbar la psiquis de la persona? Ojo, vean, no es que el médico, no es que el paciente no quiere saber de su información, ¿verdad? No es que el paciente no quiere saber de la situación de salud, no es que el paciente no quiere saber nada. Es que el médico puede reservar a efectos de no perturbar la psiquis de la persona. ¿Qué significa eso? En palabras tal vez más llanas, más simples, es, yo como médico, yo veo, uy, mira, es que tengo a este paciente, mira, tengo a esta paciente, pero es una paciente media complicada y veo que es muy nerviosa, que cuando siempre que viene a mis consultas llega llorando, si yo le digo algo, porque ya he tenido la experiencia de que le digo una mala noticia y la mujer o el hombre sale desmayada, que la tengo que recoger, me se asusta, ¿qué hago yo? ¿Puede el médico reservar información a efectos de no perturbar la psiquis de la persona? ¿Qué opinan? Porque eso en la práctica se da. O sea, es algo que se da todos los días dependiendo del gremio, dependiendo de la especialidad médica y dependiendo del paciente. Don Carlos. Yo pienso que sí se da. Y de hecho, el médico sí lo hacen. Hace unos años me correspondió a mí, yo siempre he trabajado en aseguradoras, nos tocó pagar un reclamo de seguro de vida porque el abogado nos ganó una cláusula. No recuerdo ahorita detalles de la cláusula, pero el seguro dice que usted como paciente tiene que estar enterado de su dolencia
para que se considere preexistente a la toma del seguro. Y cuando se le consultó al médico, porque la fecha de muerte del paciente estaba muy cercana a la toma del seguro, cuando nosotros hablamos con el médico dijo, yo nunca le dije que era. Así nos dijo, yo nunca le dije que era cáncer. Le dije que era una cosa similar, digamos, pero la palabra que andaba buscando la aseguradora, nunca se la dije. Entonces él nunca supo. Y cuando se le preguntó por qué había hecho eso, ¿verdad? ¿Con qué base? Y era precisamente dijo que el tratamiento que él le mandó respondía más a lo que él le contó que tenía, que si le hubiera dicho la verdad absoluta, ¿verdad? Y dijo que fue para conservar la estabilidad del paciente. Entonces, con base en ese caso, que fue un caso real, yo opino que sí. No, de hecho eso, don Carlos, eso se da bastante, digamos, eso uno lo ve en el diario vivir y uno lo escucha más que todos los médicos que traen en la caja o los médicos privados, eso se da mucho. Pero ahorita vamos a ver que esa reserva de información, ojo, reserva entre comillas, no puede ser durante todo el tiempo, ¿verdad? La vamos a ver limitada, o la vamos a ver sujeta entre una cierta proporción. No sé si alguien más quería participar en esta pregunta. Bueno, aquí vamos a tener la respuesta. De hecho, eso se le conoce y esto, de hecho, la caja lo tiene hasta predispuesto en uno de sus reglamentos. Se le conoce como privilegio terapéutico. Esa es la palabra, privilegio terapéutico. Entonces, por ejemplo, si ustedes o X o Y razón los llegan a requerir de ese privilegio terapéutico para un paciente que ustedes ven que ustedes les dicen directamente lo que tienen y va a caer ahí, les da un patatús en media consulta, sepan que lo pueden implementar. De hecho, yo les voy a comentar un caso mío personal. Yo tengo una amiga que el papá, lamentablemente, hace cuánto fue, como hace 2 años, en el 2024, le diagnosticaron un tipo de cáncer. El, el señor llegó a la caja y según él, el señor llegó, él pensaba que lo que tenía era una fuerte colitis de estómago. Pero él llegó a la caja, lo atendió lo de emergencias, el doctor de emergencias le dijo, uy, ok, aquí le va algo extraño, le mandaron inmediatamente a hacerse unas radiografías, unos estudios, y les dijo, no, usted no tiene una gastritis, pero una colitis, que es lo que él pensaba, usted tenía un cáncer, no me acuerdo específicamente como en el estómago, ¿vale? No me acuerdo específicamente ese tipo de cáncer, ahí tal vez los que son médicos me puedan ayudar. Ese señor, literalmente, el médico dijo que era cáncer y el señor falleció literalmente a los 2 días. O sea, del miedo, del susto, le entró una crisis y el señor, digamos, entró bien al hospital, obviamente con sus dolencias, porque él pensaba que tenía una fuerte gastritis, una fuerte colitis, pero el señor le dijeron, una vez que salieron los estudios, que era cáncer y el señor falleció prácticamente al día siguiente, entró en un ataque nervioso. Entonces, hay ciertos casos, obviamente no es que uno va a decir, bueno, para que el cliente no se enoje o el cliente no se asuste, voy a decirle siempre voy a operarme a ese privilegio terapéutico. No, ¿verdad? Hay que entrar, es en caso en concreto, hay que analizar bien el caso específico, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es el privilegio terapéutico? Es cuando el médico puede decidir, ojo, en beneficio del paciente, no en beneficio del médico, para no querer decir un resultado, en beneficio del paciente, de ocultar aquella parte de la información sobre su estado de salud, que según criterio de este podría afectar el equilibrio psíquico y además tener repercusiones negativas para la salud del paciente. Y además a raíz de que la noticia pueda producir un temor y hasta un rechazo injustificado, que es prácticamente ¿qué? Ok, entonces, que fue prácticamente el ejemplo que explicó el compañero Carlos, que perfectamente podría inculcarse acá.
que es que a raíz de que el paciente es una persona con muchos miedos, ustedes ahí lo calculan, lo ven, si no, yo a ese persona le digo que tiene cáncer y el señor hasta ahí llega. Yo le digo a ese señor que tiene esta enfermedad directa y hasta ahí llega. Obviamente ustedes sí les tienen que dar el tratamiento y todo, pero es únicamente no decirle como el nombre, no decirle directamente el padecimiento, pero sí les pueden decir como las consecuencias y todo, o bien les dicen el nombre, pero no les dicen las consecuencias, ¿verdad? Que puede tener, ¿para qué? Para no provocarle a la persona un acto prácticamente nervioso, o bien que a raíz del miedo dice haya perturbar la situación de la salud. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un límite, ojo, hay un límite. No es que yo tuve cáncer y porque el médico nunca me quiso decir a mí que yo tuve cáncer, yo nunca me enteré que tuve cáncer, ¿verdad? Qué bonito, fácil. Es una vez que la persona ya salió del estado, una vez que el paciente, que el médico ya, conociendo obviamente el paciente dice, ok, ya, el paciente ya puede saber de la noticia porque ya le veo más estable, ya le veo más tranquilo, hasta ahí llegue ese afuero. Ya el paciente, una vez que ya la persona salió o ya de la psiquis o ya el paciente vio que la persona ya fue alta, tiene que inmediatamente decirle al paciente, ok, no, se tuvo esta enfermedad. Y además ustedes tendrían que justificar, como explicó el compañero Carlos, tendrían que justificar ese privilegio. O sea, ¿por qué fue que en ese momento no le explicaron al paciente directamente el padecimiento que tenían o el nombre de la enfermedad que tenían? Hay que justificarlo, no es únicamente decir, me lo conservo y listo, no, es justificarlo en beneficio del paciente y ya saben las tres causales. La primera que es para no afectar el equilibrio psíquico. Dos, por temas de repercusiones negativas a la salud, al conocer el paciente. O bien, tercero, para evitar un temor injustificado. Obviamente, creo que es algo de la zona crítica, obviamente, a mí me dicen que tengo cáncer, o a mí me dicen, tengo X enfermedad, y obviamente yo me voy a asustar, ¿verdad? Entonces creo que el asustarse es algo de cualquier persona humana, es algo de todos nosotros. Entonces es algo como que ustedes los médicos tienen que calcular, ¿verdad? No es que a cualquier persona, porque o sea, que se pueda asustar de decirle cáncer, que acá tiene cáncer, que tiene X enfermedad, no le voy a decir, ¿verdad? Que tiene cáncer, no. Ojo, es algo que ustedes tienen que entrar a un paciente en específico. Ustedes digan, ok, justificar el por qué. Es un paciente que que le puede perturbar las mejorías. Entonces, no es en todos los casos, ¿verdad? Es en el caso concreto. Ahora, ¿qué es el tema del asentimiento informado? Al principio de esta clase, yo les expliqué qué era el consentimiento informado. Y yo les dije específicamente en temas de personas menores de edad, que yo les dije, ok, el consentimiento informado de una persona menor de edad, ¿quién lo da? Los progenitores o bien el tutor. Pero, ¿qué pasa? En personas menores de edad, digamos, lo que ellos digan, si son personas mayores de 12 años, ojo, porque aquí es lo importante, mayores de 12, pero menores de 18 años, lo que ellos digan efectivamente no es vinculante, pero se les tiene que escuchar lo que ellos digan. De una persona mayor de 12, pero menor de 18, lo que ellos digan no es vinculante, pero se les tienen que escuchar por un principio de dignidad humana. Entonces, ¿qué pasa? A las personas, si yo estoy tratando a un chiquito o una chiquita mayor de 12, pero menor de 18 años, yo voy a tener como médico y tener dos documentos. Primero, el consentimiento del progenitor, de la progenitora o del tutor o de la tutora. Y además, de manera conexa, un segundo documento que es un asentimiento informado, que es donde la persona menor de edad, mayor de 12, pero menor de 18 años, consciente bajo su propia voluntad, igualmente amparado a los principios de que nosotros ya vimos a principios de la clase, igual mismo aplican los principios de consentimiento informado,
que la persona está de acuerdo, que la persona está de acuerdo. De hecho, esto del tema del asentimiento informado, la caja lo aplica mucho, lo promueve mucho. De hecho, la caja, yo he visto que tiene hasta videos donde promueve el asentimiento informado para las personas menores de edad. Ahora, para el tema si son personas menores de 12 años, ahí sí no se requiere el asentimiento, únicamente se requiere consentimiento informado de los progenitores. Pero vean lo que dice aquí. Es cuando se realizan procedimientos a personas menores de edad mayores de 12 años, además del consentimiento de los padres o del representante legal, se debe informar al respecto. El asentimiento supone la aceptación por parte de la persona menor de edad del procedimiento clínico recomendado por el profesional en salud. A ver, ya aquí como les dije, si la persona menor de edad dice, no estoy de acuerdo, no es que no se hace el acto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que lo que ellos digan no es vinculante. Se les escucha, pero no es vinculante. Este proceso respalda su derecho a formar su propio juicio y expresar su opinión libremente. Se hace de manera responsable y con la orientación de los padres o representantes legales en concordancia con el principio de interés superior de la persona menor de edad. El principio de interés de la persona menor de edad es, para los que no son abogados, es prácticamente en todo proceso judicial o administrativo que esté una persona menor de edad, siempre se va a respetar o se va a dictar una sentencia, una resolución administrativa con base al principio superior de la persona menor de edad. Es decir, velando por sus intereses, lo que más le convenga, lo que más le beneficie a la persona menor de edad. Por eso es que en caso de conflicto entre, por ejemplo, si el consentimiento informado de los padres dice que sí, pero el asentimiento informado emitido por el menor dice que no, se prioriza el consentimiento informado de los progenitores. Si el consentimiento informado de los progenitores dicen que no, el asentimiento informado emitido por el menor dice que no, pero el médico dice que sí, se prioriza lo que dice el médico. Además, el profesional de salud debe dejar una constancia, ojo, debe dejar una constancia escrita en el expediente de salud o de registro respectivo de que se cumplió con el proceso de asentimiento informado. O sea, vean, no es únicamente es algo que a mí me dé prácticamente la gana de querer hacerlo como médico, no, es algo que yo tengo que dejar una constancia donde en el expediente de salud, ya sea público o privado. Ahora, vamos a ver un tema que a mi criterio, no sé si podemos hacer una pausa de 4 minutos mientras me dan chance de ir a tomar un vaso con agua y ya vemos este tema. Sí, señor.
Listo, es que pena, es que me tenía que tomar un medicamento. Ok, bueno, sigamos. Este tema de investigación biomédica, perdón, ¿qué significa? Yo les expliqué que habían ciertos tipos de casos. Costa Rica tiene una ley que regula el tema cuando una persona es sujeta a o sea, voluntariamente se sumerge o se ofrece, ¿para qué? Para una investigación de una vacuna, una investigación de un tratamiento médico. Por ejemplo, los médicos saben que las vacunas, cuando uno elabora que una vacuna, las vacunas tienen 3 etapas. Mientras, si es un medicamento, para elaborar un medicamento generalmente es más complejo. Tiene cuatro etapas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta investigación biomédica, eh, digamos, para mí es un temazo. ¿Por qué? Porque la persona aquí misma se ofrece ¿a qué? Se ofrece a ser inmersa o se ofrece a ser voluntaria. ¿Para qué? Para que, para apoyar, para que se realice X vacuna, se realice X medicamento. Pero vamos a tener que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuál es el requisito más importante? El consentimiento informado. Aquí no se va a llamar paciente, no se va a llamar un voluntario, se va a llamar el participante. Así es como se dice, participante. La persona participante va a emitir su consentimiento informado. ¿Para qué? Para él o ella poder participar en X investigación. Y reitero, aquí en Costa Rica tenemos una ley. Ahora, ¿qué es? Dice, es un tipo de actividad perdón, es un tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir el conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Ahora, ¿qué pasa? No sé si ustedes se recuerdan en la primera lección que yo les dije, una persona, un médico, al momento de hacer, de recetar un medicamento o aplicar un tratamiento, tiene que ser, por ejemplo, el medicamento tiene que ser avalado. ¿Por qué? Por la caja. Es decir, el paciente, el profesional de medicina no puede recetar un medicamento que no esté previamente avalado por la caja y por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque las personas no pueden verse inmersas a tratamientos. ¿Por qué? Porque si yo otorgo o receto un medicamento, ojo, que no esté avalado por la caja, la persona vería inmersa a qué, aunque ya, o sea, se podría ver inmersa indirectamente a qué, a ser un participante y a ser una persona objeto de prueba respecto a un tratamiento. Por eso fue que yo les dije en la primera clase que que un paciente o una persona, un médico no puede probar un medicamento, no puede probar un acto o un tratamiento en específico con un paciente, salvo, ojo, vea, aquí es la salvedad, salvo que el paciente se ofrezca, otorgue su consentimiento informado en querer participar en el acto como participante para el avance de este medicamento, para el avance de esta vacuna. Por ejemplo, imaginémonos en el tema del COVID-19. Creo que todos nosotros, lamentablemente vivimos el tema de la pandemia. Gracias a Dios todos nosotros sobrevivimos, que muchos médicos criticaban, es que las vacunas de la pandemia, y que probablemente así sea, no llevaron el tiempo oportuno, no hicieron las fases respectivas para ver si funcionaba o no, o bien qué consecuencias podrían tener. Las personas, efectivamente, imaginemos, en caso de la pandemia, las personas que querían participar para ver la evolución, para ver los efectos y todo, fueron personas que voluntariamente se ofrecieron para participar, ¿verdad? A ver, digamos, los avances o qué cosas o qué consecuencias podrían tener. Ahora, ¿qué pasa? El participar en ese tipo de temas biométricas son
Primeramente, bueno, por ejemplo, por lo menos la ley dice que son funciones no remuneradas, o sea, el participante por participar no es que se le va a pagar, porque es una labor es una labor no remunerada. Ya si la casa farmacéutica o el centro médico o quien sea, el patrocinador, les quiere pagar, perfecto, es problema de ellos, pero en teoría no se les debería de remunerar. Es como en las pasantías que ustedes saben que las pasantías no se deberían de remunerar. Hay lugares que sí las remuneran, otros que sí, pero en teoría no son remunerables a no haber una relación laboral, por ejemplo. Luego son voluntarias, es decir, ¿qué significa que sean voluntarias? No se puede obligar al sujeto, no se puede obligar al sujeto a qué, no se puede obligar al sujeto a que participe. A, ¿Por qué? Porque la salud de una persona es transgredible, no se puede violentar, es un derecho fundamental. A mí no me pueden obligar, por ejemplo, no pueden obligar a mi mamá, no pueden obligar a mi papá, no pueden obligar a mi novia a participar. ¿A qué? A un experimento. ¿Por qué? Porque es voluntario. De hecho, se dice, por ejemplo, si yo participé el día de hoy, participé, ok, súper bien, pero por X o Y razón, uy, no, es que tal vez no era lo que yo me imaginaba, yo puedo renunciar en cualquier momento. Se ha dicho que si yo renuncio y yo ya fui sujeto a prueba, tienen que ver los patrocinadores cómo hacen por si me pueden ocasionar, digamos, durante las pruebas que a mí me hicieron, que pudiese yo haber obtenido algunas consecuencias. Dos, toda la información mía de la investigación va a quedar registrada en el expediente del paciente. ¿Y por cuánto tiempo se va a proteger esa información? Ese expediente, 30 años. En la institución clínica o en la salud donde se realizó. ¿Y qué es lo que se va a poder investigar? Fines epidemiológicos, clínicos, observacionales, intervencionales, etcétera. Ahora, todos esos tipos de instrumentos se van a regir ¿por qué? Se van a regir por un tipo de protocolo. Y ahora, ¿qué me va a decir ese protocolo? Ese protocolo me va a decir a mí cuáles son los objetivos, cuáles son los diseños, la metodología, las consideraciones, los antecedentes, los fundamentos y la justificación del estudio. Es decir, en cada investigación que hagan, tienen que tener un protocolo. ¿Un protocolo de qué? Y ese protocolo me va a tener que contener que todo eso, lo que yo ya mencioné, los objetivos, el diseño, la metodología, las consideraciones, los antecedentes, los fundamentos y la justificación de estudio. O sea, en otras palabras, no simplemente decir, voy a hacer un estudio de investigación y punto. No, tienen que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Ahora, muy importante, esa información de los participantes va a tener la información de la identidad, igual su información de salud, como la información personal, va a tener carácter de ¿qué? De confidencialidad. Es decir, es igual a los expedientes médicos, únicamente entre el médico tratante y entre el paciente. O el médico tratante, paciente y la persona que el paciente autoriza, por un principio de confidencialidad de la información. Ahora, aquí vamos a tener principalmente dos partes. El participante, que es el individuo que participa, ¿verdad? Que es sometido a pruebas, y el patrocinador, que es el lugar que va a patrocinar, que va a hacer la publicación, que va a cubrir los costos, y en el caso efectivamente que la persona se le cause un daño, va a cubrir las indemnizaciones respectivas. Y muy importante, hacer todo ese tipo de, como estamos inmersos en temas de pruebas biométricas, perdón, vamos a requerir de qué? De una póliza. Esa póliza es prácticamente una póliza de seguros, ¿verdad? ¿Para qué? Mientras a la persona se le hacen los estudios, por si pasa X o Y rasgos, y esa póliza de seguros va a cubrir igualmente los daños y perjuicios que se puedan realizar durante la investigación y hasta un periodo, ojo, de 2 años posteriores a la finalización de la misma. Y a ver,
Obviamente, como ya nosotros ya vimos, en caso de que pase un daño, ¿quién lo va a cubrir? El patrocinador, ya sea con el uso de póliza, pero a ver, si lo que seguro que viene pagado o que cubre la póliza no alcanza, ya posteriormente, bueno, ya es un tema más de régimen de seguros, pero si no alcanza, ¿quién lo va a cubrir? Y ya el patrocinador con los bienes respectivos de él. Aquí prácticamente lo que me interesa es lo siguiente, que sepan que existe una ley que regula todo ese tipo de tramitologías, donde esa ley me va a regular las personas que son inmersas a prueba y que ninguna persona, ningún paciente, ningún usuario, sea de sector público o sector privado, tiene que verse inmerso o obligado a probar un medicamento o hacer prácticamente un conejillo de indias respecto a probar o no un medicamento, sino únicamente se puede sumergir a ese campo si la persona lo consiente. Y esa es la parte de hoy. Pero les quería ver algo. Bueno, ya casi son las 9. No pudimos ver porque yo les quería ver un tema de consentimiento informado más que ahorita, ya que llamamos eso como contractual, o sea, enseñarles a ustedes un consentimiento informado. Pero antes de ver el consentimiento informado, que creo que por tiempo me va a tocar ver la clase que viene, igual pues, estamos con bastante tiempo, les quería enseñar otra cosilla. Voy. Vean, eso bueno, es de mi perrito. Jamás es que estoy comparando humanos con animales, jamás. Pero lo de César es lo de César, les voy a decir. No sé si ahí ven mi pantalla. Sí, ¿Ven mi señor. pantalla? Sí, Ok. señor. Eso es algo no, del médico que a mi perrito, como el reitero, no estoy jamás comparando a los animales con los perros, ni jamás va a ser mi finalidad. Pero les quiero enseñar algo que aunque ustedes no lo crean, a veces a los perritos por lo menos, no, yo ahora que digamos que me estoy dejando a temas de mala praxis médica, yo a veces me estoy dando como por curiosidad ver ciertos tipos de cosas y les voy a decir que lo que es de ser es de ser. Y a ellos, yo me quedé viendo eso y yo dije, mira, aunque sea de animales, a veces, no sé si, obviamente si es algo de la doctora, que la felicito, no es algo patrocinado ni mucho menos, pero la felicito, o si es algo de protocolos de la empresa, pero a veces, y es algo que quiero dejar claro, a veces, por yo al menos yo vi eso y mira, a veces los médicos que tratan vidas humanas no hacen ni siquiera esto que se lo están dando a un perrito, por ejemplo. Vean, vean esto. Aquí ven los datos del paciente. Ven el tema de la consulta. Vean lo que pone la doctora. Vean, ponen los síntomas. Eso es algo que yo digo que siempre que ustedes les vayan a un cliente, yo sé que tal vez a efectos de la caja es muy complicado, más que todo la inmunidad eso es para los centros privados. Y si quiero algo, ahorita les voy a decir la mención porque, vean ella pone los síntomas, es decir, los síntomas que entró el perrito, el tema de vómito y todo, los días y cómo ella cogió esos síntomas a raíz de la entrevista que la doctora tuvo conmigo. Ella aquí pone los síntomas. Luego ponen el examen físico, es decir, digamos, lo que ella pudo palpar, lo que pudo revisar al perrito y todo. Luego ponen el tratamiento, lo que ella mandó, exámenes, ponen el tema de recomendaciones, ponen la receta y ponen comentarios. Ojo, vea que
ponen dos apartados. Y mira, qué interesante. Ponen un apartado que dice recomendaciones, que dice, no, eso es algo que tal vez yo le doy a mi perrito. Se recomienda no dar comida de humanos, solamente alimentos, latas para perros o darle pollito hervido sin sal y condimentos. Y en comentarios, en caso de que no haya mejoría con el tratamiento, por favor avisarnos o traer esa revisión. Vean, ¿y por qué yo les quise enseñar eso? Yo, vea, les pregunto, hagan una retrospección de ustedes cuando ustedes van a un médico. ¿A ustedes acaso un médico y vea que está jugando con vidas humanas de sus hijos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus abuelos y hasta ustedes mismos? Ustedes van donde un médico y un médico les envía a ustedes estos, los síntomas que ustedes tuvo. Les envían a ustedes un documento bien formal, los diagnósticos, el tratamiento, la receta, las recomendaciones, los comentarios. Generalmente ustedes van donde un médico, no les dan nada. Lo único que ustedes les dan es la receta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer e informar con este documento? Primeramente, felicitar al doctor que hizo esto, pero también les quiero hacer por lo menos lo siguiente. Si ustedes están jugando con vidas humanas, hagan bien las cosas y no saben hacer bien las cosas todo, sino que hacerlas bien las cosas hasta haciendo esos tipos de cosas, con esos tipos de certificaciones. ¿Por qué? Y enviárselos al correo electrónico que tienen registrado el cliente. ¿Por qué? Porque todo eso, aunque ustedes no lo crean, ese doctor, estoy seguro que él lo hace más que todo también, ya sea por temas protocolares que exigen en la institución, más también por temas de salvaguardarse la salud de él como profesional. ¿Por qué? Porque ustedes con eso le aseguran, primero, los apuntes que como llegó el paciente. Es decir, ustedes con el simple hecho de ustedes poner los síntomas, ustedes ahí se aseguran de o dan fe de cómo fue que llegó el paciente, en qué estado. ¿Y para qué? Para que luego posteriormente el paciente diga, es que yo llegué de esta condición y esa no, o yo llegué así y no así. Entonces, ustedes hacen este documento y se lo envían al paciente para que el paciente tenga un respaldo de eso y diga, oh, no, mira, vea, llegó así y yo se le envía hasta un respaldo, correo electrónico como llegó. El tratamiento, las recomendaciones, es decir, yo como médico, ¿qué es lo que le recomendé a usted? Mandárselo por escrito. ¿Por qué? Porque como les dije a ustedes, un expediente clínico completo es la mayor herramienta que ustedes tienen para salvaguardar a ustedes ante futuras demandas. Las recomendaciones que yo les di en la interconsulta, en la interconsulta o en la consulta médica que yo a usted le di, la receta, los comentarios que yo le dije que en caso de, y eso es muy importante, vean, pongan siempre este comentario, en que en caso de no haber mejorías, contactar, o en caso de no haber mejorías, ¿dónde me puedo contactar con el doctor? ¿Por qué? Porque luego dice el paciente, es que yo fui a donde el médico, pero el médico luego no me dijo que después de terminar el tratamiento que seguía, entonces yo seguí igual o seguí en peor. Entonces, ese tipo de documentos, yo a ustedes se los quería enseñar no por simple hecho de comprar animales, no, que les quería hacer que sin animales, ahorita se está haciendo un labor tan bueno como hizo este doctor, en humanos debería ser así o mejor. Algo explícito, claro, preciso. No únicamente darle al cliente la receta médica, sino, ok, le doy la receta médica con el recetario mío para que él pueda ir a farmacia y despacharlo, público o privado, pero y también enviarle un documento así, con los síntomas, con los exámenes físicos, con el diagnóstico, tratamiento. Por ejemplo, si yo le mandé a hacer un examen, ve aquí, si yo le mandé a hacer un examen de sangre, le mandé a hacer un estudio, por ejemplo, la receta o comentarios, es prácticamente lo que les quería enseñar. Entonces, en conclusión, si se está haciendo un trabajo tan impecable con los perritos, con los humanos, yo esperaría algo así o mejor. Carlos.
Profesor, nada más hacer una observación sobre el consentimiento informado, que solamente sirve para ese efecto, ¿verdad? O sea, no es que el médico puede, ni el médico ni el centro de salud pueden basarse en ese consentimiento informado para coger la información médica para otros fines, ni siquiera para fines estadísticos, ni comentarios Ah, sí, con correcto. otras personas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Cada cosa tiene su propio consentimiento y una vez que terminó el acto por el cual dieron el consentimiento, ahí terminó el consentimiento, ¿verdad? Correcto. Así es, don Carlos. Muy buen comentario. Por eso, digamos, que fue lo que nosotros vimos. El consentimiento informado es, digamos, el expediente, la información del expediente no es del centro hospitalario, es del médico tratante y de quién, y del paciente. Obviamente el expediente del hospital, el centro médico, pero la información sujeta a él es del médico tratante y de quién, y del paciente. Ya si el médico tratante quiere autorizar a alguien, tiene que ser, por ejemplo, si lo quiere autorizar, eh, y hay que admitir otro consentimiento, una autorización de él para que lo vea el papá, para que lo vea el hijo y todo. Pero igual, si va a hacer algo como para sujetos a investigación por temas de confidencialidad, o por temas de confidencialidad, hay que pedir, como usted dijo, don Carlos, un consentimiento, no es un consentimiento, es un permiso, una autorización donde se permita la información de él verla inmersa para otros fines, ¿verdad? Correcto. Yo prácticamente, digamos, este caso se los enseñé porque es mi perrito y era acompañar de ustedes y hacerles como una moraleja en cuanto a eso. Y Johnny, Profesor, viera que también a mí me queda otra duda con respecto a que, bueno, yo trabajo en un hospital privado, pero a veces el paciente tiene que gestionar la autorización o justificar que fue atendido en un centro médico y tienen que presentarlo a recursos humanos. Yo lo que hablo con el paciente es omitir el diagnóstico. O sea, ¿por qué lo omito? Lo omito porque yo le pregunto a él, ¿para quién es esto? ¿Para su médico de empresa o para recursos humanos? Porque también tengo que, o si usted me autoriza como paciente a ponerle el diagnóstico porque no le estoy resguardando su intimidad. O sea, y le va a agarrar un administrativo que no es médico y le va a conocer el diagnóstico por el cual fue a la consulta. No sé si estoy errado, pero yo le digo, bueno, si es para el médico de su empresa, ahí sí yo le detallo el diagnóstico y todo lo que corresponde, si usted me autoriza. Pero si es para una personal administrativo, recursos humanos, para que usted justifique su tiempo de consulta, omito el diagnóstico. No sé si es correcto. eso ya es algo que se tiene que manejar directamente entre médico y paciente. Digamos, si el paciente le dice a usted cualquiera de los dos, no importa que pongan el diagnóstico, no importa, Ah, porque ok. él mismo es el que está autorizando la información, porque recordemos que, digamos, que el paciente lo que expone es el uso de su información. Si el paciente mismo es el que lo autoriza, usted perfectamente lo puede dar, sea para fines de recursos humanos o para fines de médicos privados o médico de empresa. Si el paciente dice, dalo, no hay ningún problema, porque es exactamente igual con el tema del uso de los expedientes, que fue lo que le estaba comentando a Carlos. Si un paciente, si, por ejemplo, si un paciente quiere otorgar o quiere darle la autorización para que un familiar de él lo pueda disponer o pueda verlo, perfecto, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Y es donde uno cae en la incógnita. ¿No sería pertinente, Johnny, si, por ejemplo, si el médico de la empresa lo llama a usted, ojo, si el médico de la empresa lo llama a usted o el de recursos humanos y le pregunta a usted, mándeme un certificado de todo lo que tuvo el paciente? No, eso usted sí no podría hacerlo por el tema de la información del paciente.
Pero si el mismo paciente es que dice, ok, no, usted llévelo, le autoriza que haga ese tipo de documentos, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Gracias, profesor. No sé si alguno tiene alguna otra consulta. Esa autorización tiene que quedar en algún, ya tiene que ser documentada, porque y yo le puedo decir que sí, y después me retracto. No, toda documentación que usted haga respecto al estado de la salud del paciente tiene que ser por escrito. Digamos, por ejemplo, en esos tipos de autorizaciones que comentaba, por ejemplo, don Carlos, sí tiene que ser por escrito. Si es, por ejemplo, en el caso de que comentó el compañero Johnny, donde el mismo, no sé, el mismo paciente le pide, por ejemplo, que pongan, digamos, el diagnóstico y el mismo paciente se lleva el certificado, la certificación médica con el diagnóstico, y taca, taca, con todo lo que se le puso, hay una presunción tácita que el paciente sí estaba de acuerdo, pero para así es como para que el paciente otorgue, para que puedan revisar el expediente y todo eso, sí tiene que ser expreso, tiene que quedar una constancia dentro del expediente que se le otorgó. Sí, se la contesté, don Gerardo. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, entonces no sé si alguien tiene alguna consulta, si no, doy por finiquitada esta lección, nos quedan 3 clases. Muchas gracias, profe. No, Perfecto, bueno, entonces no, muchas más bien, gracias. muchas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Buenas noches a todos y muchas gracias. Ok, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. Gracias.